Muy buenas tardes, bienvenidos a Perfiles del 6 y en esta edición agradezco de antemano el tiempo dispuesto para Canal 6 Televisión de el exdiputado federal, exdirector de la Conducef, también ha sido coautor de varios libros. Hoy, además de ser economista, también es vocero del Revolucionario Institucional y me refiero a Mario Di Constanzo Armenta. Muchísimas gracias por atender esta videollamada con Canal 6 Televisión. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Pues quisiera iniciar primero como experto en el tema económico sobre la situación que está viviendo nuestro país por esta presión por parte del gobierno de los Estados Unidos en el tema de los aranceles a partir del 2 de abril. Es la fecha porque se ha venido recorriendo, ha tomado diversas acciones Donald Trump y ahora el 2 de abril es para la aplicación de estos aranceles recíprocos. Preguntarle, ¿México ha venido haciendo la tarea? ¿Está preparado para este impacto que pudiera traducirse lógicamente en detrimento de la economía nacional? Bueno, yo te diría que no solamente no ha hecho la tarea, sino que además este impacto se va a acentuar con el tema de los aranceles. Pero desde antes, incluso de la llegada de Donald Trump, pues la economía mexicana ya venía presentando, yo te diría, signos alarmantes de crisis o signos alarmantes de una recesión. De hecho, si hacemos un recuento muy rápido de lo que sucedió en el 2024, pues hay dos indicadores, yo te diría tres indicadores básicos, ¿no? Primero, el empleo generado, pues fue apenas de 213,000 plazas formales que se generaron. Es la menor cifra, digamos, desde, pues yo te diría desde la pandemia, cuando menos. Ese es uno. El crecimiento de la economía pues básicamente ni siquiera alcanzó lo que se había proyectado, que era originalmente 3%, luego lo bajaron a 1.5 y finalmente crecimos 1.2%. Ese es otro indicador de alerta. Y el último es que el consumo privado, la demanda, el consumo de las personas también ya viene mostrando tasas negativas de crecimiento, es más, caídas viene mostrando. Entonces, esto estaba antes del tema de los aranceles. Llega Trump y empieza a anunciar este asunto de los aranceles y contrariamente a lo que hoy se piensa, México ya está teniendo y está enfrentando estos aranceles. Hay que recordar que, por ejemplo, después de la segunda llamada de Claudia Sheinbaum con Trump, se acordó que solamente los productos que se exportaran bajo el marco del TEMEC son los que iban a permanecer sin aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 50% de las exportaciones mexicanas se hacen fuera del TEMEC y estas ya estaban enfrentando un arancel que además se viene a recrudecer con lo que Trump anuncia de los aranceles al aluminio y al acero. Te voy a dar un ejemplo. Por Sí. ejemplo, las computadoras, por ejemplo, el instrumental médico que México le exporta a Estados Unidos y que la mayor parte de este instrumental médico es de acero o es de aluminio, está enfrentando hoy un arancel de casi 50%. Entonces, esto ya le pega a la economía mexicana, incluso aunque el 2 de abril no se llegaran a aplicar estos aranceles recíprocos. Ahora, ¿esto qué ha generado hoy? A que tanto la OSDE, las agencias calificadoras, los mismos bancos en México, las áreas de estudios económicos, estimen ya para este año pues un crecimiento de cero, es decir, sin crecimiento en el mejor de los casos, pero ya se habla de una virtual recesión técnica
para la economía mexicana. Entonces, te podría decir que hoy, digamos, las proyecciones de crecimiento son de un -1.3, que lo ha anunciado la OSD, hasta un 0%, llegando como máximo a un 0.5 de crecimiento. Es decir, la crisis ya la tenemos. Los últimos indicadores del INEGI, por ejemplo, demuestran que la economía en el mes de febrero cayó 0.7% y que va a ser muy difícil que en el primer trimestre la economía mexicana crezca, lo que además sumado a la caída de la economía en el último trimestre, pues nos pondría prácticamente en una recesión técnica. Ah, Entonces, estos ya son los signos. El gobierno no ha hecho prácticamente nada. De hecho, lo único que ha tratado de anunciar el gobierno, pues es este famoso Plan México, que ajá, además queda inutilizado con lo que estamos viendo con Trump, porque el Plan México era un poco aprovechar el nearshoring, que las empresas vengan aquí a establecerse para aprovechar la situación del TEMEC. Esto, pues, evidentemente se rompe y se acaba, pues, con la política de aranceles de Trump. Por eso es que, pues, las malas perspectivas se podrían acentuar si este 2 de abril, pues, decide todavía más irse con estos aranceles compensatorios que, en mi opinión muy personal, ajá, los va a aplicar. Estos aranceles compensatorios provienen no tanto de estas aranceles como una herramienta comercial. Estos aranceles compensatorios a los que se refiere Trump tienen que ver mucho con el impuesto del IVA. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Estados Unidos exporta hacia México, esas exportaciones cuando entran al país, muchas no pagan el arancel si son dentro del TEMEC, pero se les carga el IVA. mm, Y este IVA es diferente al que le imponen a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cuando entran a Texas, por ejemplo, que en Texas es el famoso tax, ¿no? Ese tax que correcto. es del 6%, pues no tiene nada que ver con el 16% que les cobramos aquí. Entonces, pensando en lo que podría hacer Trump, pues sería ponerles un 10% adicional o un 10% de arancel a las que incluso vengan del TEMEC. Entonces, el panorama pues es muy complicado. Ahora preguntarle, en medio de esta turbulencia, el mensaje que se envía cambiando a un responsable de las finanzas que había ya, por cierto, anunciado su salida, pero lo aguantaron y en medio de la turbulencia cambian a Rogelio Ramírez de la O. El mensaje que se envía hacia el exterior, ¿cómo lo percibe? Bueno, yo creo que es un muy mal mensaje, aunque por el otro lado, debo decirte, pues que Rogelio Ramírez de la O, pues fue uno de los principales endeudadores de este país. Una de las características del gobierno de López Obrador fue el importantísimo incremento en la deuda, en el endeudamiento público, que llegó a ser o ha llegado a ser de 7 billones de pesos. Es decir, la deuda con López Obrador y con Rogelio Ramírez de la O, pues creció 70%. Uno de los problemas del país hoy es que tenemos unas finanzas públicas prácticamente en quiebra. Las presiones sobre las finanzas públicas, pues evidentemente hacen que el margen de acción del gobierno sea mucho más acotado. Es una falsedad decir que López Obrador no endeudó. Claro que endeudó y pasamos, el presidente Peña dejó la deuda pública total en 10.5 billones y al mes de febrero de este año la deuda pública registró niveles de 17.7 billones de pesos. Entonces, se va Rogelio Ramírez de la O, pues yo creo que dejó las cosas aventadas, porque dejó unas finanzas públicas quebradas y endeudadas. Ahora preguntarle sobre, ya hablamos precisamente de este famoso pacto por México, pero también se advierte
que para revertir el problema del desempleo tendría que invertir más el gobierno en inversión pública, hacer mayores trabajos de desarrollo. Vemos pues nada más que hay inversiones ahorita en las megaobras, todavía inyectándole más dinero al Tren Maya, a esta refinería pues que todavía ni refina. En fin, el recurso ahí está, pero no se ha dispersado. Tendría que invertir mayor recurso el gobierno federal para generar empleos. Sí, a ver, para que crezca la economía, el gobierno tendría que aumentar sustancialmente su inversión, es decir, su gasto o su gasto en inversión. Lo que pasa es que como gastó mucho cuando no tenía que gastarlo, pues ahora no tiene dinero. Y muchas de las reformas que estamos viendo tienen mucho que ver con esta necesidad del gobierno de apropiarse del dinero. Ahí está, por ejemplo, a finales del año pasado, con este dinero que prácticamente le robaron a la gente de sus afores para generar el Fondo del Bienestar, lo que han hecho con el Infonavit, lo que quieren hacer con el Fobiste. Es decir, el gobierno está buscando desesperadamente de dónde tomar este dinero, pero no lo está generando en una mayor inversión. De hecho, hubo tres áreas en las que el gobierno de López Obrador pues dejó prácticamente sin inversión, que fue el tema de las carreteras, el tema de la infraestructura hidráulica. Hoy el país importa más granos básicos que en 2018, que es otro elemento muy complicado para el 2025, porque en el 2025, por ejemplo, las importaciones de maíz van a alcanzar el récord histórico. Para 2025, México apenas va a producir 21 millones de toneladas de maíz contra 25 millones que va a importar. Es decir, vamos a importar más de la mitad del maíz que consumimos, con el consecuente impacto sobre los precios de los alimentos, que además en el sexenio de López Obrador, una característica de la inflación fue que fue una inflación que le pegó fundamentalmente al costo de la comida, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante, porque además, pues este rezago en infraestructura hidráulica, en caminos, pues tú no lo arreglas en 2 meses, ¿no? A lo mejor vas a empezar a invertir algo, pero para que estas inversiones maduren, pues evidentemente va a pasar mucho tiempo. Por eso incluso la propia OSD dice, México no va a crecer en el 2025, pero tampoco va a crecer en el 2026. Pues un panorama bastante complicado en el mediano plazo, ya lo estamos viendo. En este espacio denominado Perfiles del 6 ya hablamos un poco de economía, pero nos gusta conocer un poco más a nuestro invitado en la coyuntura política. Y le quiero preguntar, bueno, usted se identificaba hace algunos años, digamos, con la izquierda, estuvo como diputado federal de 2009 a 2012 con el Partido del Trabajo. En algún momento Andrés Manuel López Obrador pues lo nombró como parte de ese gobierno que intentó crear y hoy lo vemos del otro lado, del lado del revolucionario institucional como como parte de los voceros que designó Alejandro Moreno hace algunas semanas. Preguntarle por qué ese giro, don Mario. Bueno, a ver, qué bueno que me lo preguntas. Yo estoy seguro y primero yo creo, yo sí sigo siendo una persona de izquierda. Ok, Yo creo que lo que no es de izquierda es la 4T, ¿no? ok. Precisamente, y esa es una de las razones por las que en el 2012 yo me separo del movimiento, y me separo porque evidentemente ha sido un engaño lo que hizo López Obrador. Si revisamos, por ejemplo, el primer proyecto alternativo de nación en el cual participé, pues no tiene nada que ver con lo que ahora se está haciendo, ¿no? Él hablaba de una economía mixta, él hablaba de fortalecer al sector energético, él hablaba de una mayor democracia, él hablaba de eliminar la corrupción, él hablaba de eliminar los gastos
superfluos del gobierno para dedicarlo a inversión. Pues nada de eso ha cumplido. De hecho, en el 2025 la inversión pública va a ser menor que en el 2024. Él hablaba de combatir al crimen organizado y no de aliarse con él. Tenemos un gobierno que está aliado con el crimen organizado, tenemos un gobierno que no ha combatido la corrupción. Ahí está el tema del INSABI, ahí están los sobrecostos de estos megaproyectos, ¿no? De estos tres megaproyectos tuvieron un sobrecosto de 673,000,000,000 de pesos. Es decir, más de la mitad de lo que estaba originalmente proyectado. Su proyecto alternativo de nación hablaba de la coinversión pública y privada. Es lo primero que hace es cancelar el aeropuerto. Entonces, yo creo que, y como yo lo señalé en un momento, la 4T o el gobierno de López Obrador me traicionó o traicionó a mucha gente porque hace de cuenta que nos invitó a jugar fútbol y ya que estábamos en la cancha nos dijo, pues ahora mejor hay que jugar béisbol, ¿no? Entonces, creo que los que han engañado, y ahí están las evidencias, pues son precisamente López Obrador y ya el gobierno en ejecución, ¿no? Ahí está la dilapidación de, el tema de la refinería, ahí está Claro. el combatir, el no ver con buenos ojos a la inversión privada, ahí está el debilitamiento del sector energético, hizo todo lo contrario a lo que dijo. Y bueno, ya ahora entrando en materia, pues donde usted ya está inmerso, ¿y cómo define al actual PRI? Un PRI que pues se ha venido achicando, achicando y que pues se dividió todavía más, dada la confrontación que tuvo con liderazgos su actual dirigente Alejandro Moreno. Yo creo que es bien importante lo siguiente, se achicó a lo mejor, pero yo te diría, se quedaron los buenos. El PRI está volviendo a sus bases. Alejandro Moreno está recorriendo los comités municipales, está recorriendo los comités estatales, está volviendo a tener ese contacto con la militancia. Eso que dejó de hacer el PRI, que ahora que se le criticó por mucho tiempo, lo ha retomado esas bases Alejandro Moreno y está volviendo a las bases. Es algo que a mí me ha gustado mucho y que a mí me llama la atención. O sea, no estamos hablando incluso de pues esta facción del PRI o esta ala del PRI que en algún momento pues se criticaba por el neoliberalismo. El PRI está volviendo a sus bases y está volviendo a ser un partido de centro que entiende muy bien qué es la economía privada, qué es la economía nacional, qué deben ser los programas sociales. Es decir, es un balance muy interesante, pero sobre todo se está volviendo a hacer trabajo con las bases para fortalecer esas estructuras, que yo creo que es lo que tiene que hacer. La gente acusa a los partidos políticos porque dicen se alejaron de la gente y pueden tener razón. ¿Qué está haciendo Alejandro Moreno? Regresando con la gente. Y esto creo que pues va a tener y va a dar frutos llegado su momento, con propuestas claras, con un proyecto de nación, con favoreciendo a la gente, pero a toda la gente, ¿no? A las clases medias. Me parece que son temas interesantes que a mí me han llamado mucho la atención porque es precisamente el país donde quiero vivir. Pues ya lo veremos en las aduanas que siguen, que son las elecciones que estarán bueno, ya en poco tiempo en algunas entidades se habrá renovación de autoridades locales, ya veremos si hay alianza con Acción Nacional o cuál será pues la meta del revolucionario institucional. Agradecer el tiempo dispuesto para Canal 6 Televisión y solamente preguntarle, lo hemos visto pues como colaborador de Atypical, ha trabajado como asesor en la iniciativa, no sé si está en la iniciativa privada, o qué más está haciendo hoy día Mario Di Constanzo. Bueno, desde luego que estoy la mayor parte de mi tiempo viendo temas legislativos con el PRI.
fundamentalmente. Desde luego, Atypical es un espacio importante. La vocería del PRI es algo que se debe tomar pues de manera muy seria, muy profesional. Eso es lo que estoy haciendo. Y sí, de repente, incluso hasta algunas instituciones financieras, bancos, me llaman para que les dé algún tipo de consultoría, de opinión, sobre todo por la experiencia que desarrollé en la Conducef. Pero creo que lo importante ahorita es este trabajo legislativo con el PRI, en la vocería del PRI, porque bueno, pues tenemos que rescatar al país. Ya para finalizar, retomando el tema de la Conducef que usted conoce muy bien, en este momento de incertidumbre, ¿cuál sería la recomendación para los ciudadanos? El no contraer créditos, esperarse, ¿qué hacer en estos temas financieros caseros hoy día con estas condiciones que vemos de volatilidad y de incertidumbre? Qué bueno que lo mencionas y es bien importante. Yo te diría, vienen tiempos muy difíciles, va a escasear el empleo, hay que cuidar mucho el empleo, hay que ahorrar, no hay que endeudarnos, hay que reducir los gastos superfluos, no hay que irnos con la finta porque van a empezar a polular estas empresas que yo les llamo créditos milagro, ¿no? Que Ujú. te engañan para darte un crédito, dizque muy fácil y que nada más denos un adelanto y luego le prestamos. Tengan mucho cuidado con eso, mejor ahorren, no se endeuden. Tampoco compren a meses sin intereses porque es comprometer nuestra capacidad de pago para el futuro. Cuidado con aquellos que también te ofrecen inversiones o rentas muy grandes, ¿no? Oiga, usted invierta 500 pesos y va a tener 10,000 a final de mes. Tengan mucho cuidado con eso, pero hay que hacer un presupuesto, cuidar la economía familiar, siendo con tres cosas básicas: no endeudarnos, ahorrando y haciendo un presupuesto familiar. Eso va a ser muy importante porque vienen tiempos difíciles. Pues muchísimas gracias. Ahí está la recomendación de Mario Di Constanzo Armenta, ex titular de la Conducef, quien charló este día con nosotros para Perfiles del 6. Un cordial saludo, un abrazo y nos veremos en otra ocasión. Muy buenas tardes. Al contrario, y te lo agradezco, oye, y además públicamente una disculpa porque yo sé que no habíamos podido tener la entrevista, pero estoy a tu disposición y muy agradecido que me permitas dirigirme a tu auditorio. Al contrario, ya se dará la ocasión para estar tete a tete y poder charlar de otros temas de la agenda nacional. Un abrazo, muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues llegamos al final de esta emisión de Perfiles del 6. Fue Mario Di Constanzo Armenta quien platicó con nosotros en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas tardes.